Cursor, Devin, Windsurf, GitHub Copilot, hay una infinidad de herramientas que están compitiendo por ser el próximo editor de código. En Platzi usamos mucho Cursor y ahora mismo creemos es el editor número uno que todos deberían estar usando. En este momento Eduardo te va a enseñar cómo usarlo de punta a punta, porque no es simplemente un editor de código donde te pongas a escribir prográmame esto y salga. La realidad es que tú necesitas entender fundamentos básicos de ingeniería de software, como los del curso de fundamentos de ingeniería de software de Platzi que está recientemente actualizado, para poder sacarle provecho a Cursor. De otra manera, puede que hagas prototipos, pero vas a hacer muy poquito. Los fundamentos de ingeniería siguen siendo importantes. Sumado a ello, no es solo escribir un prompt, tienes que entender los límites de la ventana de contexto, hasta cuándo tiene conocimiento el modelo, de qué manera puedes romper el código para que el código mantenga conocimiento, perspectiva y sobre todo contexto de tu proyecto. Y luego, cómo depurar. Depurar sigue siendo importante y es donde más personas se cuelgan con Cursor. De perderte de esto no le vas a sacar provecho, pero de hacerlo, espera lo que pasa al final del video. En este video vas a ser capaz de aprender a hacer algo como esto utilizando Cursor, prompting y algunas técnicas de programación. Así que acompáñame. Cursor es un editor de texto, lo que significa que se puede editar, crear y guardar código o cualquier tipo de texto. Si aún no tienes experiencia con editores de texto, te invito a que tomes el curso de programación básica gratis aquí en Platzi, donde explicamos qué es un editor de texto. Cursor, además, es un programa que está basado en Visual Studio Code, que es el editor de texto más grande de todo el mercado. Lo que tiene diferente Cursor versus Visual Studio Code es que tiene AI integrado en todos sus features. Lo que vamos a hacer hoy es, desde un repositorio que te dejaré en la descripción, crear un nuevo servicio con Fast API y con Python, pero la mayoría del código va a ser generado con AI. Entonces, esta es la interfaz principal de Cursor. Como mencioné que Cursor está basado en Visual Studio, significa que todas las extensiones que están en Visual Studio también están disponibles en Cursor. Por ejemplo, como vamos a trabajar con Python, lo primero que tenemos que hacer es revisar que tengamos la extensión de Python instalada dentro de Cursor. En este caso, la tengo instalada y la tengo activa. Entonces, ya es suficiente para poder avanzar con lo que necesitamos. Como ven, el repositorio está completamente vacío. Aún no hay un archivo que se haya creado ni nada que haya estado acá dentro de este repositorio. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el chat de Cursor. Lo podemos hacer con un shortcut que tiene el editor que es Command L. Como estoy en Mac es Command L. Probablemente en Windows sea Control L. Y se nos va a desplegar una pantalla en la que vamos a poder interactuar con la AI a través de un chat. Como vemos, aquí hay para poder escribir qué necesito hacer, qué puedo buscar y crear cualquier cosa. En este caso, aquí abajo están todos los modelos disponibles de AI para que podamos seleccionar alguno. En este caso, vamos a trabajar con Claude 3.7, que es el modelo que más se ha demostrado en los benchmarks que genera mejor código. Entonces lo voy a seleccionar. Y como mencioné, lo que vamos a hacer en este caso es crear un nuevo proyecto en Python para construir una API con Fast API. Y eso no tengo que escribirlo en código, se lo puedo escribir en lenguaje natural al editor y el editor lo va a hacer. Entonces vamos a hacer primero esa prueba. Quiero crear un proyecto con Python en el que se cree una API con Fast API. Parte importante de este tutorial es que no vamos a pedirle que cree todo desde cero, vamos a ir paso a paso. Entonces le voy a pedir, por ahora, solo crea el esqueleto principal de la aplicación y genera los comandos necesarios para poder crear un proyecto en Python. Si conocen el ecosistema de Python, sabrán que pip es el manejador principal de paquetes. Pero recientemente ha salido un proyecto que se llama UV, que a mí personalmente me gusta mucho, y que le voy a pedir a Cursor que lo genere con ello. Entonces, utiliza UV para crear el proyecto. Muy bien. Le doy Enter. Ahí va a empezar a hablar con el LLM y el editor me va a dar a mí cuáles son los pasos que tengo que seguir o cuáles son los comandos que tengo que aplicar para que se pueda crear el proyecto que le pedí. Entonces, veamos qué es lo que está generando desde el inicio. Muy bien. Entonces, aquí me dice muy amablemente que va a ayudarme a crear el esqueleto principal de una aplicación tal cual como se lo indiqué, utilizando UV como gestor de paquetes y entorno virtual. Entonces, lo primero que me dice es que cree una carpeta, ya tenemos una, y que entre esa carpeta. Entonces, no hay por qué ejecutarlo. Si yo quisiera ejecutar todo lo que está acá, yo simplemente le digo correr. Y él lo que va a hacer es ir a la terminal
y ejecutar ese comando. Como ven, me creó la carpeta, entró a esa carpeta y ejecutó estos comandos, que los puedo ver acá. Eso está genial, ¿no? Siguiente, va a instalar las dependencias necesarias. Como ven, si está utilizando UV, como le dije. Y aquí me está diciendo que instale FastAPI y UVcorn, que es el servidor principal. Entonces le vamos a decir que lo ejecute. Aquí va a agarrar el comando, lo va a agregar y ya lo instaló. Dice 7 paquetes instalados en este momento. Listo. Y ahora va a crear la estructura de proyectos. Y en este caso aquí sí viene mucho la experiencia humana. Lo interesante de trabajar con AI es que no solamente la AI te va a generar cosas, sino que tú como humano tienes que supervisar el trabajo que se está haciendo. En este caso me está dando algo demasiado complejo para lo que yo necesito, fíjense. Me está creando una carpeta para rutas, para modelos, para esquemas, para servicios y para pruebas, que no está mal, está muy bien de hecho, pero es algo muy complejo para lo que yo quiero hacer. Entonces le voy a decir que va a agarrar esto, paso 3, y le voy a indicar acá. El paso 3 de estructura de proyecto está muy complejo para lo que quiero lograr. Únicamente necesito un archivo main que va a contener las rutas de FastAPI y un archivo settings para agregar los settings del proyecto. Muy bien, le doy Enter. Y aquí me muestra la estructura simplificada del proyecto FastAPI. Bueno, en este caso me está generando de nuevo lo mismo. Ya no lo necesito aplicar porque ya lo aplicamos, este también, pero aquí sí me está diciendo o me está dando el comando únicamente para crear estos dos archivos que yo le pedí. Entonces lo voy a ejecutar. Veamos qué generó. Y aquí los vemos. Main y settings. Excelente. Listo. Ahora va a crear el archivo de configuración, que es el archivo de settings. Y esto lo que va a hacer es, esto es interesante y eso es por qué me gusta mucho Cursor, porque él no únicamente genera el contenido, sino también me dice en dónde se va a aplicar. Y en este caso me dice que va a agregar todo este código que está acá dentro de Settings. Entonces le voy a dar Apply y vemos que dentro de Settings ya hay contenido. Voy a minimizar esto un momento. Y algo importante también que tiene Cursor es que cuando él genera nuevas cosas, te va a pedir a ti que tú aceptes o reviertas el archivo. En este caso, lo que está generando para mí tiene sentido, entonces le voy a dar a aceptar. Muy bien. Listo. Sigamos viendo cuál fue el siguiente comando que me dio. Estos son los settings que ya los aplicamos, tiene el check. Y ahora me va a crear el archivo principal con las rutas. Y este lo está agregando dentro de main. Entonces vamos a aplicarlo. Le vamos a decir que acepte. Y aquí me está dando un error, pero es por mi entorno. Entonces, vamos a hacer algo interesante. Vamos a decirle que me muestre los logs. Los voy a copiar. Y aquí el mismo Cursor me dice que puede agregar esto que yo estoy copiando al chat que estoy teniendo en este momento o a un nuevo chat. Vamos a agregar un nuevo chat. Y le vamos a decir, segundo, bueno, no lo está agregando, pero podemos simplemente copiarlo, pegarlo y decirle, ayúdame a resolver este problema. Lo pegó, le doy Send, y aquí me va a generar cuál es la solución a este problema. Entonces, no únicamente te va a ayudar a generar código, sino también a solucionar los errores que tú puedes tener. Bueno, en este caso me está dando una solución que no es la que yo esperaba, porque yo sé que el error que me está diciendo o que me está dando esto es porque yo no tengo instalado una dependencia que se llama Roof dentro del entorno virtual. Entonces, yo lo que voy a hacer en mi experiencia es rechazar esto, pedirle que pare acá y le voy a decir, dame el comando para instalar Roof con UV. Stop con UV. ¿Listo? Listo, ahí me va a generar el comando. Y ya, pues lo voy a ejecutar. Listo, ya está. Muy bien, ¿ahora qué pasa? Lo que me indica es que tengo una versión de Roof inferior a la que necesita el comando. Entonces es probable que yo tenga la extensión sin actualizar. Entonces vamos a las extensiones. Le decimos que reinicie. Listo, entonces ya solucionamos el problema con Roof. Algo interesante que tiene Cursor es que también tú puedes ver todo el historial de conversaciones que has tenido. Lo puedes ver acá. Y en este caso, vamos al anterior, que es la creación del proyecto de FastAPI, tal cual lo estábamos viendo.
Vamos a ver qué más me dio. Ya me dio el archivo principal de rutas. Esto no lo veo necesario porque tal vez, como estoy utilizando Roof lo que necesita es un archivo que se llama pyproject.toml. Entonces voy a decirle, en este paso no lo necesito, sino que debes generarme el pyproject.toml. Vamos a ver qué hace. Listo. Entonces, esto está generando un pyproject.toml usable. Le voy a decir que lo aplique y que lo vaya a agregar al pyproject.toml. Y aquí está. Listo. Ya tenemos el proyecto configurado de una forma en la que podemos utilizarlo. Entonces, como ven, tenemos el archivo principal que contiene las rutas de Fast API. Tenemos los settings que contienen las variables en torno que va a utilizar el proyecto. Y va a tener también el pyproject.toml que contiene la descripción de cuáles son las dependencias que tiene este proyecto. Ahora, vamos a decirle, dame el comando para correr este servicio. A ver cómo lo ejecutamos. Muy bien, parece ser muy fácil. Vamos a copiarlo. Vamos a ejecutarlo. Bueno, en este caso me dio un error porque me decía que la dirección ya estaba en uso porque yo tenía otro servicio corriendo. Entonces vamos a volver a cargarlo. Bueno, el comando no me está funcionando, pero Cursor me dio varias opciones como están viendo en este momento. Entonces una de las cosas que podemos hacer es ejecutar con Python en el archivo main, porque si ven, acá abajo está la definición de que si es el archivo principal que se está ejecutando dentro del intérprete, va a ejecutar este comando. Entonces tal vez con este me pueda servir. Vamos a darle run. Y parece ser que hay algo que no está funcionando. Entonces, voy a aplicar otra cosa que yo conozco muy bien de Cursor y de Visual Studio, que es el debugger. El debugger lo que me va a permitir es entrar dentro de la ejecución del proyecto y ver cuáles son las variables que están corriendo dentro de él. Como ya instalamos la extensión de Python al inicio, automáticamente tenemos el debugger activo. Lo que tenemos que hacer es poner un breakpoint, darle aquí donde está este play y decirle que por favor activa el debugger para este archivo. Entonces veamos qué es lo que me dice. Vemos que settings tiene la opción host en el 0.0.0.0. Eso es correcto. Y el puerto 8000. Entonces parece que hay un servicio dentro de mi computadora que está corriendo con el puerto 8000 que ya está ocupado. Entonces voy a detener el debugger, voy a ir a los settings y le voy a decir que no me use el 8000, sino que me utilice, por ejemplo, el 8888. Muy bien. Vamos de nuevo. Le damos el debugger. Vemos que el puerto ya cambió al 8888, le damos play y listo, ya está funcionando. Vamos a decirle ahora a Cursor que dame un comando en curl en donde pueda hacerle una petición get al host 0.0 al puerto 888, tal cual lo estamos haciendo. Entonces me va a dar el comando. Ahí está generándolo, me está generando el comando y aquí vamos a correrlo a ver qué me trae. Listo, aquí vemos que se ejecutó y que me llegó una petición desde este puerto y que la salida fue, vamos a verlo en dónde lo ejecutó porque no estoy tan seguro de dónde lo hizo. Un segundo, vamos a copiarlo, creemos una nueva terminal, lo pegamos y me trae, listo, bienvenido a mi API con Fast API. Entonces el servicio está corriendo y todo fue generado con Cursor. Yo no he hecho ninguna línea de código. Vamos a parar el servicio y vamos a hacer algo interesante con Cursor. Cursor utiliza modelos que son multimodelos, valga la redundancia. ¿Qué significa que son multimodelos? Que son capaces no únicamente de recibir texto, sino también de recibir imágenes. Entonces, si yo tengo una imagen con alguna definición de arquitectura, yo soy capaz de dársela a Cursor y que él haga la generación de código respectiva para este caso. Entonces, yo voy a mi herramienta secundaria de trabajo, podría decir que es Excalibur. Dentro del equipo, nosotros lo que usualmente hacemos es un kickoff técnico, en donde definimos cuál es la arquitectura que va a seguir el proyecto. En este caso, yo lo que quiero hacer es una representación de una tabla de base de datos, que esa tabla se va a llamar, por ejemplo, plato.
hablando de platos de comida. Y qué plato va a tener un ID, que por ejemplo es un entero, ¿bien? Va a tener un nombre, que es una cadena de texto. ¿Por qué? Porque el nombre pues, puede ser numérico, pero usualmente tenemos los nombres en cadenas de texto. Y que además va a tener un precio que es flotante. Muy bien. Entonces, puede ser que el equipo de ingeniería de cualquier lugar de trabajo haya definido su arquitectura, su infraestructura de esta manera, con una imagen. Excalibur a mí me permite poder seleccionar esto y exportarlo como un PNG. Y esto lo va a entender Cursor. Entonces vamos de nuevo a Cursor, creemos un nuevo chat y le vamos a pegar. Listo. Bueno, aquí vemos que ya está puesta dentro del editor la imagen que extrajimos de Excalibur, en donde se define que plato tiene un ID, un nombre y un precio. Ahora le vamos a indicar a Cursor que nos cree un modelo de Pydantic que sea capaz de identificar lo que está dentro de la imagen, pero en este caso con código de Python. Entonces vamos a escribir, genera un modelo de Pydantic que cumpla con lo que tienes en la imagen. Vamos a ver qué genera. Y aquí vemos que reconoce perfectamente que se trata de una entidad plato y que tiene 3 atributos: un ID, un nombre y un precio. Entonces vemos que aquí generó un plato que se llama Base Model con un ID, un nombre y un precio. Justo lo que necesitábamos. Entonces vamos a decirle que el lugar en el que lo está poniendo no es donde yo quiero precisamente. Entonces vamos a decirle, necesito que lo que acabas de generar se encuentre dentro de un archivo que se llame schemas.py. Entonces vamos a ver qué puede generar Cursor con esto. Listo, entonces va a crear el archivo esquemas, lo va a aplicar, vemos que aquí ya lo acaba de crear, pero quiero ver si es capaz de generar, eso era lo que esperaba, que eliminara el archivo que yo no quería. Vamos a decirle que lo aceptamos. Aquí ya no existe el archivo y entonces todo lo que generamos a partir de una imagen ya está puesta dentro del archivo de Python schemas.py. Vamos a decirle que sí, que lo aceptamos y perfecto. Muy bien. El siguiente paso es crear una API que utilice este plato como una tabla de base de datos. Imaginemos que queremos hacer un CRUD completo sobre la tabla plato. En este caso, y es algo importante de resaltar, FastAPI es un framework muy popular dentro de la comunidad, por lo que los LLMs ya conocen suficiente contexto de él y de cómo trabaja. Pero hay otros proyectos que no son tan famosos y que los LLMs no necesariamente lo conocen. Cursor tiene la habilidad de indexar el conocimiento que tenemos en Internet para poder utilizarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la página de FastAPI. Y dentro de la documentación de FastAPI vamos a ver que está todo lo necesario para poder utilizarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Copiar la URL en donde está toda la documentación. En este caso es fastapi.triangulo.com. Vamos a copiarla y volvemos al editor. Lo que vamos a hacer para indexar la documentación es darle clic a esta ruedita que me dice que va a abrir los settings de Cursor. Le hacemos clic y vamos a la parte en donde se indexa la documentación, que en este caso, si no me equivoco, es dentro de modelos. No, no era acá. Entonces en Features, aquí sí está. Es la parte de documentos. Fíjense que soy capaz de agregar nuevos documentos. Y en este caso me da, pues, como un ejemplo, la documentación de PyTorch. Pero yo lo que voy a hacer es indexar la documentación de FastAPI. Entonces le voy a dar Enter. Y él lo que va a hacer es, sí, vamos a darle FastAPI V2, porque parece que ya lo tenía indexado. Entonces, sí es probable porque yo utilizo mucho FastAPI, pero por ejemplo, para práctica vamos a ponerle V2. Vamos a decirle que sí, que lo confirmamos. Y fíjense qué rápido lo indexó. Y esto lo que me permite es ver todo lo que Cursor aprendió de la documentación casi que de inmediato. Y aquí me dice cómo extraer el current user. Si le hago clic, me va a abrir el navegador aquí y me va a indicar cuál es la parte de la documentación que habla sobre cómo obtener un usuario. Esto es mágico y es extremadamente poderoso y lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Tengo que abrir de nuevo el chat. Vamos a crear un nuevo chat y lo que le voy a decir es lo siguiente. En el archivo
main, entonces es como una red social. Tú puedes mencionar archivos, documentos y otras partes del código. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es referenciar el archivo main dentro de este contexto. Recuerden que los LLM se basan en qué tanto contexto y qué tan buen contexto tienen para generar cosas. Y en este caso yo le estoy indicando que el contexto que voy a utilizar es main.py. Genera los endpoints necesarios para hacer un CRUD del esquema. Vamos a referenciar ahora la clase que se llama Plato. Como ven, puedo referenciar símbolos dentro de los archivos. Y ahora le voy a decir, utiliza la información que conoces de FastAPI. Correcto. Yo puedo también mencionar documentación para generar el código con la mayor calidad posible. Tal vez este no es el mejor prompt, pero lo que quiero es que se aprenda cómo es que se mencionan archivos, símbolos y documentación. Vamos a darle send y veamos qué genera. Ahí fíjense que lo primero que hizo fue irse a lo que conoce de FastAPI para entender qué es lo que debe hacer. Y algo extremadamente importante es que fíjense que una de las partes que referencia son los primeros pasos, que es lo que nosotros estamos haciendo, construyendo una API desde cero. Entonces, vamos a ver cómo piensa esto. Me está leyendo el archivo esquemas para entender qué es lo que tiene. Ahora lee el archivo settings para entender cómo se configura. Ahora el archivo main para saber cómo se crea. Ahora está generando el código. Vamos a esperar a que termine y veamos el resultado final. Listo. Fíjense algo importante. Él se da cuenta que tiene unos errores del intern. En este caso no son warnings, pero no son errores. Pero él mismo se da cuenta de que hay errores y los va corrigiendo conforme genera. Esto es demasiado poderoso. Listo, me dice que ya lo generó. Ha implementado un CRUD completo para el modelo Plato en el archivo main utilizando las mejores prácticas de FastAPI V2. Entonces, ¿qué generó? Creó un create de Plato, creó un get para leerlo, creó el read one, el update y también el parcel update con patch, interesante, y el delete. Es decir, cumplió con las características de un CRUD. Vamos a ver qué generó, porque aquí yo puedo hacer un review. Bueno, lo primero que hace es que importó varias dependencias de FastAPI, decirle que sí. Luego que importó el esquema, justo lo que le pedí. Luego creó una base de datos simulada. Esto es interesante porque yo no he puesto ninguna base de datos, entonces está simulando que tenemos una. Y es prácticamente un diccionario de Python que pues, es bastante práctico para ejemplos. Para ejemplos. Vamos a darle que sí. Y aquí es donde está el CRUD. Entonces fíjense, excelente, creó un post para Plato. Plato está siguiendo un buen estándar porque me está devolviendo el 201 con los estatus que tiene ya FastAPI. Generó esto. Incluso revisa que no esté dentro de la base de datos. Esto es excelente. Bueno, le voy a dar a aceptar porque confío en este momento en lo que me generó la AI. Muy bien. Entonces, ya vimos las características del chat de cursor. Vimos cómo mencionar documentos, símbolos y documentaciones y también cómo indexar documentaciones. El chat no es la única parte en la que se utiliza inteligencia artificial para modificar el código, sino que también se puede hacer esto. Por ejemplo, a mí no me está gustando que muchas de las cosas que yo estoy haciendo están entre inglés y español. Entonces vamos a decirle aquí, por ejemplo, seleccionamos este comentario y le decimos que lo edite. Y le vamos a decir, no quiero que los comentarios y los doc strings estén en español, perdón. Quiero que los corrijas y que sean en inglés porque mi equipo es internacional, por ejemplo. Entonces aquí también va a pensar y va a hacer la corrección necesaria. En este caso es un contexto mucho más acotado. Simplemente se acota lo que yo selecciono y a lo que quiero editar. Muy bien, vamos a decir que sí y que lo edite. Pero algo más importante es que yo, por ejemplo, le puedo decir que actúe como un agente, es decir, que haga pasos para resolver el problema y que me corrija todo lo que está mal en este proyecto con respecto a los comentarios. Entonces le voy a decir,
corrige los errores que están dentro de este código. Es demasiado relativo los errores, pero se los voy a indicar. 1. No todas las clases, ni funciones, ni métodos tienen docstring. Agrégalos. Y el segundo error es, estamos haciendo comentarios en español cuando deberían ser en inglés. Corrígelos. Entonces, vamos a darle Send y veamos cómo hace esto sobre todo el proyecto. Aquí listó toda la carpeta, todo el folder del proyecto y dice que tuvo todos estos resultados, que son pues prácticamente los archivos que hemos estado creando. Está leyendo cada uno de ellos y va a hacer las correcciones necesarias para todos los archivos. Fíjense. Aquí lo mejoró para que estuviera en inglés. Excelente. Vamos a decirle que sí a los settings porque está bien, confío. En los esquemas también, ya lo mejoró. Listo, vamos a decirle que sí a los esquemas. Y luego, vamos a ver qué hace con el archivo main. Listo. Entonces, ya corrigió todo lo que le pedí. Como ven, también forma parte del desarrollo del proyecto el cómo yo estoy acostumbrado a ejecutarlo y cuáles son las reglas que yo tengo que seguir. Cada compañía, incluso Platzi, tenemos lineamientos de cómo escribir código para que sea de la mejor calidad y que se comparte entre todos los desarrolladores. Cursor tiene la capacidad de crear ciertos archivos para que se puedan aplicar ciertas reglas. Esos archivos se llaman Cursor Rules y se crean con la extensión .cursor rules. Y aquí se van a definir cuáles son las reglas que va a seguir Cursor para generar código en este proyecto. Entonces, una de las reglas que yo tengo es toda función debe tener un docstring. Fíjense que Cursor me sugiere también el mismo código. No habíamos visto esto porque yo no he escrito ninguna línea de código. Esta es la primera que yo hago, que explique para qué sirve la función. Luego, la documentación debe estar en inglés, justo lo que yo le dije. Esto puede ser muy laborioso, pero afortunadamente la comunidad tiene un sitio web en el que se pueden descargar Cursor Rules que se pueden aplicar a los proyectos. Entonces, vamos al navegador y vamos al sitio que se llama cursor.directories. En cursor.directory vamos a encontrar múltiples reglas de Cursor Rules que van a explicar cómo poder generar código de cierta manera y con reglas que genera la comunidad. Entonces veamos que lo primero que aparece es TypeScript, que actúe como un frontend developer, como un Next.js developer, etc. Pero en nuestro caso necesitamos reglas de Fast API. Entonces vamos a ver si existen. Y sí, existen dos. Y en este pues, particularmente no nos funciona porque es para un microservicio. Yo no quiero que sea un microservicio. Y estas me parecen unas reglas mucho más globales. Entonces lo único que hago es copiarlas, irme por acá, pegarlas, y ya Cursor va a entender que estos son los lineamientos que tiene que seguir para generar el código. Otra parte muchísimo más poderosa para generar reglas que Cursor debe seguir son archivos de reglas, que no están precisamente aplicados globalmente, sino para ciertos contextos. Esos archivos se crean dentro del folder que se llama .cursor, y adentro de Cursor yo creo otro folder que se llama rules. Y dentro de los rules yo voy a crear múltiples archivos con extensión MDC que me van a identificar cuáles son las reglas que deben seguir. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle functions. Functions.mdc. Fíjense que la interfaz de Cursor cambió y me muestra esto. Lo primero que me pide es una descripción. ¿En qué momento va a ser útil este archivo? Entonces yo le voy a decir, este archivo es útil para cuando tengas que generar docstrings en funciones. Y me dice en qué punto se va a aplicar esto. En este caso son extensiones de archivo, entonces pueden ser cualquier archivo con extensión .py. También puede ser en cualquier ubicación para cualquier archivo.
Si, por ejemplo, yo tuviera una carpeta que fuera de esquemas y solo quiero que siga estas reglas para lo que está dentro de esquemas, puedo hacer esto. Y luego aquí abajo, yo simplemente puedo decirle, haz la documentación en inglés y para cada función genera docstrings. Esto es un ejemplo, pero también la comunidad ya creó estas reglas. E incluso el mismo cursor.directory es capaz de generar esto. Si yo voy a la sección de Generate, lo primero que me dice es que haga sign in. Podemos hacer sign in con GitHub. Y una vez hayamos iniciado sesión con GitHub, yo le puedo indicar aquí qué es lo que yo quiero que siga. Entonces yo le voy a dar un pequeño contexto de cuál es mi proyecto. Tengo un proyecto en Fast API que es un CRUD a una sola entidad que se llama plato. Genera reglas para que documente correctamente cada función y utilice al máximo los base models de Pydantic. Entonces, este sitio lo que me va a generar son estas reglas optimizadas y me va a decir la descripción que tiene que tener, en dónde se va a aplicar y cuáles son esas reglas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que crea un archivo documentation best practices con la descripción best practices for documenting Fast API endpoints and functions y dónde se aplica. Y aquí las reglas. De esta forma se puede generar archivos MDS de reglas muy fácilmente con un solo clic y con una pequeña descripción. Muy bien, entonces ya tenemos prácticamente un proyecto creado. Fast API automáticamente, cuando está ejecutándose, crea una pantalla en la que podemos ver qué es lo que se ha creado. En este caso, podemos ir a esta dirección, le decimos que sí, que lo abra acá, y aquí me dice que Welcome to Fast API. Pero usualmente Fast API tiene un endpoint que se llama docs, en la que me dice la especificación de la API que yo acabo de crear. Y todo esto lo hemos hecho con muy pocas líneas de código escritas por mí mismo, con unos prompts muy sencillos, pero con la capacidad de cursor de poder generar código de gran calidad. Esto es lo que genera Fast API automáticamente, pero fíjense que no hemos hecho commit de nada. Entonces vamos a pedirle al mismo cursor que nos genere un mensaje de commit construido a partir del contexto que él conoce. Entonces, si nosotros vamos a la sección de Git que tiene el propio cursor, yo le puedo dar acá y me va a generar un mensaje de commit a partir de esto. Vamos a ver qué genera. Pues se quedó pegado. Vamos a ver si lo genera de nuevo. Ok. Bueno, me está fallando. Vamos a decirle que esto no lo agregue. Que agregue esto. Ok. Vamos a ver si con esto mejora. Le pedimos un mensaje de commit. Listo, excelente. Lo que tenemos que hacer era hacerle un stage a los cambios. Y en este caso lo que me está diciendo es que está inicializando el proyecto de Fast API con componentes core. Le hacemos commit y ahora, para que esté disponible para toda la comunidad, lo que vamos a hacer es un push al repositorio. Ya lo tienes disponible en GitHub para que lo puedas descargar y utilizar Cursor para ampliar la funcionalidad que creamos en este video.